Hemos ya cubierto una parte importante del método, que es la sección número 3, relacionada con la planeación de la investigación. Hemos ya cubierto todo lo que se refiere a enfoques de investigación, alcances de investigación, diseños de investigación. Ahora vamos a hablar de la población y la muestra. Obviamente que en las investigaciones, cuando ya definimos el tema de investigación y tenemos claro el propósito de la investigación y la pregunta general de investigación, y sobre todo también si queremos hipotetizar, automáticamente estamos ya definiendo una posible población en la cual vamos a llevar a cabo la investigación. Previo a delimitar la investigación, estaríamos hablando del universo posible de individuos a ser incluidos en esa investigación. Una vez delimitamos, ya estaríamos hablando de la población per se, es decir, aquella población a la cual va dirigida nuestra investigación. Y ahí tenemos la posibilidad entonces, dentro de esa población, dependiendo de cuál es el propósito de la investigación y cuál es el nivel de confiabilidad y si queremos replicabilidad y otros aspectos, tenemos que decidir el tipo de muestra que vamos a utilizar. Y en ese caso entonces estamos hablando de muestreo. Y el muestreo pues tiene que ver con estadística. Pero como hemos dicho ya anteriormente, la estadística es una de las ramas de la matemática amplísimamente utilizadas en la investigación en la etapa de recolección de datos, síntesis y análisis de datos y de interpretación en general de los resultados y posteriormente para poder hacer inferencias desde la muestra hacia la población y más allá a veces de la población. Entonces, ¿de qué trata el muestreo? Es una herramienta de investigación cuya función básica es determinar qué parte de la población es la que vamos a estudiar. Y si queremos de ese estudio, de esa muestra, generalizar o simplemente quedarnos en la muestra misma con respecto a la incidencia de los resultados de investigación. Entonces tenemos la opción desde ese momento de generar una muestra que podamos luego inferir sobre toda la población o simplemente escoger una muestra en la cual ahí en ella sola se circunscribirán los resultados de la investigación. Entonces tenemos que definir qué tipo de muestra es necesaria, cuál es el tamaño de la muestra que necesitamos, cómo vamos a tomar las mediciones a cada individuo que conforma esa muestra, cómo resguardar esos datos levantados o recolectados de parte de esos individuos que conforman esa muestra y en algunos casos cuántas muestras tomar. Y ahí es donde sale la respuesta. ¿Necesitamos una muestra aleatoria o una muestra no aleatoria? Pero antes quisiera recordar que las poblaciones pueden ser finitas e infinitas. Y la fórmula de muestreo que vamos a usar va a variar un tanto si la población es finita o si la población es infinita. Por otro lado, si hablamos de tamaño de la muestra, también tenemos que pensar en términos de los costos. Una muestra con muchos individuos nos va a generar más costos que una muestra con menos individuos. Entonces, aquellas muestras aleatorias que se apliquen a poblaciones finitas o infinitas de un tamaño dado van a ser por lo general mucho más grandes que las muestras no aleatorias o dentro de estas las muestras, por ejemplo, por conveniencia. Entonces, muestreos aleatorios, muestreos no aleatorios. En los muestreos aleatorios tenemos varias posibilidades. Tenemos muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio compuesto y muestreo aleatorio sistemático. Y en el muestreo no aleatorio tenemos varias posibilidades, por conveniencia, bola de nieve, etc. Ahora, ¿qué reglas se aplican a los muestreos aleatorios? Primero, se aplican todas las reglas de la estadística inferencial. Estas muestras solamente se utilizan usualmente en investigaciones cuyos alcances de investigación son correlacionales o explicativos. A veces se usan también en investigaciones descriptivas, pero sobre todo
Se utilizan en investigaciones con alcances explicativos y correlacionales. La muestra, como dijimos, tiene que ser al azar. Es decir, dentro de la población, cada individuo tiene que tener la misma posibilidad de ser escogido. Eso es lo que garantiza la aleatoriedad. Y el control de muestreo lo tenemos que definir nosotros los investigadores. Queremos un control de un error de muestreo de 2%, de 1,5%, de 3%, de 5%, y por supuesto que a mayor error de muestreo, menor es el tamaño de la muestra aleatoria que vamos a medir. Con respecto a los muestreos no aleatorios, estos no se rigen por las reglas de la estadística, se rigen más bien por las reglas de la conveniencia de la investigación. Los resultados simplemente ilustran, no explican necesariamente. Las investigaciones son de alcance descriptivo por lo general. La muestra es el investigador quien decide los criterios para poder escoger los individuos dentro de la población. Y pues en vista de que no es aleatoria, por supuesto no se pueden generalizar los resultados hacia toda la población. Hablemos ahora entonces de las características de los muestreos aleatorios simples, sistemáticos y estratificados. El muestreo aleatorio simple. Tenemos una población dentro de la cual le damos la misma probabilidad de ser escogido a distintos individuos y esos individuos van a ser representativos de toda esa población. En el muestreo aleatorio estratificado tenemos una población, esto lo vamos a ver en más detalle en unos minutos en unas figuras, en la cual hay algunas características que queremos resaltar dentro de esa población. Podría ser, por ejemplo, distribución geográfica. En el caso de Perú, por ejemplo, si quisiésemos hacer una muestra en una población que está ubicada a lo largo de la costa del país, podríamos estratificarla por la parte proporcional de la población para Piura, para La Libertad, para Ancash, para Lima y para Ica, por mencionar. Y entonces, los elementos que van a incluirse en la muestra aleatoria van a ser en número directamente proporcionales al tamaño de las poblaciones de cada una de esas 5 o 6 regiones. A eso le llamamos una muestra estratificada. Y el muestreo aleatorio sistemático es aquel en el cual las unidades se van escogiendo utilizando un criterio predeterminado y usualmente es un criterio que involucra un número. Decidimos que cada 10º individuo es escogido o cada 21º individuo es escogido. Y esto se hace sobre todo en investigaciones relacionadas, por ejemplo, a control de calidad, en la cual tenemos una línea de producción y queremos en forma aleatoria medir la calidad de esos productos que están saliendo en esa línea de producción y escogemos en una forma sistemática un número de individuos a lo largo de ciertas horas de producción y mediante el análisis y la investigación de esos individuos podemos inferir qué ocurre en toda la producción de un día dado o una semana dada. Entonces, el muestreo aleatorio simple también es conocido como MAS desde el punto de vista de las investigaciones y se pueden realizar obviamente identificando cada individuo de la población de alguna manera. Si fuesen personas, el DNI podría ser. Si son productos y demás, hay otras maneras de hacerlo. Digamos, la estadística ha desarrollado formas muy potentes para poder garantizar la aleatoriedad. Por ejemplo, se puede utilizar el sistema de bolitas en una máquina que den vuelta, pero hoy en día usamos las computadoras. Las computadoras nos resuelven todo. Ellas nos dicen qué individuos entran y qué individuos no entran a la muestra aleatoria. Y pues el costo de este tipo de muestreo es un tanto menor, aunque es alto, que en el caso, por ejemplo, del muestreo aleatorio estratificado. Aquí podemos ver una imagen en la cual se puede ver la población completa con distintos tipos de individuos y que la muestra es representativa fielmente de toda esa población. Esta es una muestra aleatoria simple típica, lo estamos viendo acá. Ahora, el muestreo aleatorio sistemático, ya lo expliqué un poco, a lo largo de una línea de producción o en la manera que van pasando personas se va escogiendo, pero en forma aleatoria.
La representatividad de la población aquí es un poquito más complicada, pero también se da y los resultados se pueden generalizar. El tamaño es usualmente dado por la fórmula que tenemos que aplicar y la estadística que se utiliza es la estadística normal inferencial. Y esta figura nos muestra entonces que en una línea de producción, por ejemplo, cada cierto tiempo escogemos un individuo en forma aleatoria y al final terminamos teniendo una muestra representativa de toda esa población en esa línea de producción, por ejemplo. Y el muestreo aleatorio estratificado es aquel que se da cuando dentro de la población, como ya dije, hay características particulares que necesitamos tener en cuenta al momento de sacar dentro de toda esa población los individuos que van a en suma darnos la muestra aleatoria. Y a cada parte de esa población que nos interesa resaltar le llamamos estrato y por eso se llama estratificado. Podemos estratificar por región, podemos estratificar por edad, podemos estratificar por profesión, podemos estratificar por, decir, de distintas maneras y todo va a estar, recordemos, asociado a cuál es el propósito de la investigación. Por otro lado, la figura que estamos viendo ahora, podemos ver que la población está dada por n mayúscula, la muestra por n minúscula, y la proporción de individuos que han entrado en la muestra es equivalente a la proporción de individuos en la población. Es decir, para dar un ejemplo, si en la población el estrato A representa el 20% de la población, en la muestra ese estrato va a tener el 20% de los individuos. Si en la población el estrato B tiene el 40% de los individuos, en la muestra habrá una representación del 40% de los individuos de toda la población. Y eso hace pues que de alguna manera controlada la muestra aleatoria estratificada sea representativa genuinamente y fielmente de la población estratificada. Hay fórmulas, como he dicho, para poder hacer el cálculo del tamaño de la muestra y va a variar un poco si la población es finita, si la población es infinita, si la muestra es simple o si la muestra es estratificada. Y para eso pues lo que tenemos que hacer es buscar el apoyo de estadísticos profesionales, que los hay, los tenemos en las universidades, para que nos ayuden a hacer este proceso de toma, primero de definir el tamaño de la muestra aleatoria, en segundo lugar asegurarnos de que sí comprobamos y garantizamos la aleatoriedad y en tercer lugar que escogemos las subrutinas específicas precisas de los paquetes de software estadísticos para poder hacer esos análisis asegurándonos de que los resultados son válidos y confiables. Ahora, en los muestreos no aleatorios tenemos varias posibilidades. Es decir, tenemos la posibilidad de una muestra no aleatoria por cuota, una muestra no aleatoria por conveniencia, una muestra no aleatorio propositiva, una muestra no aleatorio bola de nieve. Hay otras posibilidades, pero estas digamos son las más comunes. Por cuota, pues tenemos que dentro de la población asegurarnos de que los individuos que escogemos, utilizando ciertos criterios, son representativos de los distintos aspectos de la población. Sería lo más cercano en un muestreo no aleatorio a la muestra estratificada que acabamos de explicar. Por conveniencia, bueno, el investigador decide qué aspectos son los que le interesa medir en la población. Entonces, los individuos que se escogen dentro de esa población tienen que representar esos criterios y se escogen así, de a dedo. Quiero este individuo, quiero este otro individuo, quiero este otro individuo. Y al final, utilizando la experticia de los investigadores, obtenemos una muestra representativa que pues, nos da resultados robustos que si bien no los podemos generalizar, sí nos dan una representación bastante, digamos, aceptable de lo que estamos tratando de estudiar sobre la población. El muestreo bola de nieve es uno de los más comunes, por ejemplo, en mercadeo. Escogemos una primera persona utilizando ciertos criterios, le aplicamos el instrumento de investigación, usualmente un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, y a esa persona al final de la entrevista le preguntamos y le pedimos que nos refiera a una o dos personas adicionales que ella cree que tienen los mismos rasgos
los mismos criterios que yo he escogido para escogerla a ella, y entonces yo busco a esas personas y también las entrevisto. Y esas personas a su vez me refieren a otras personas. Y se va creando pues una bola de nieve. Y lo que ocurre entonces es que paramos de entrevistar personas cuando tenemos saturación de datos. Es decir, las siguientes 2, las siguientes 3, las siguientes 4 personas ya no nos dan información adicional nueva. Y ahí paramos. Y el muestreo propositivo se usa en poblaciones con las cuales la investigación tiene un propósito específico. Y puede ser, por ejemplo, un panel de expertos. Yo necesito 6, 4, 8 expertos para poder, por ejemplo, estudiar los resultados preliminares de una investigación cualitativa en la cual he llegado a tener unos preconstructos para poder explicar un fenómeno específico. Una reunión de expertos me va a permitir asegurar en cierto modo que esos son los constructos que efectivamente, según el mejor criterio de estas personas, están reflejando mejor el fenómeno que estoy tratando de explicar. Y en ese caso entonces se busca a la persona con el perfil preciso y usualmente es un perfil técnico profesional y a ese se le llama muestreo propositivo. Entonces, para cerrar esta parte, en la población, recordemos, en la investigación recordemos que todas las investigaciones tienen que recolectar datos de sujetos, a los cuales les llamamos unidades de análisis si las investigaciones son cuantitativas, unidades de investigación cuando las investigaciones son cualitativas, o en general, que es lo que yo hago, simplemente utilizo el término unidades de investigación. Y entonces, dependiendo si el alcance de la investigación es descriptivo, explicativo o correlacional, dependiendo si el enfoque es cuantitativo o cualitativo, entonces tenemos que escoger el tipo de muestra que vamos a medir. Y en el caso de las investigaciones cuantitativas, cuyos alcances son explicativos o correlacionales, y las poblaciones son suficientemente grandes, tendemos a obtener muestras aleatorias. Y ahí, como dijimos, tenemos 3 posibilidades. Muestras aleatorias simples, muestras aleatorias estratificadas y muestras aleatorias sistemáticas. Si las investigaciones son descriptivas, pueden ser cuantitativas o cualitativas, tendemos a escoger entonces, o no tenemos opción más que escoger muestras no aleatorias de las poblaciones que queremos estudiar. Y ahí tenemos varias posibilidades, las más comunes de las cuales son muestras no aleatorias, propositivas, muestras no aleatorias por bola de nieve, muestras no aleatorias por conveniencia y así sucesivamente. Y al final, obviamente, los resultados que obtengamos de la recolección de datos, la síntesis de datos, el análisis de datos de los sujetos incluidos en la muestra, nos van a permitir hacer inferencias hacia toda la población, si es que esta muestra fue al azar, o nos van a permitir simplemente tener una idea más o menos cercana, pero aceptable, de toda la población si es que la muestra fue no aleatoria.